Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo video en donde vamos a recordar cómo calcular la componente vertical y la componente horizontal de una cantidad vectorial. Un trineo es arrastrado con una fuerza de 500 newtons y su dirección forma un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la fuerza descrita? El paso número 1 que vamos a realizar es recabar todos los datos que se muestren en ese enunciado y que nos puedan servir para encontrar la solución a esto. Tenemos aquí que la fuerza que se está aplicando es de 500 newtons y esa a su misma vez nos dice que forma un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. Las incógnitas que tenemos para este ejercicio son la componente horizontal, es decir, la componente en el eje de las X y también la componente vertical, componente en el eje de las Y. Ya teniendo esta información, ahora vamos a ver qué fórmulas podemos utilizar para poder encontrar esas componentes que nos piden aquí. Recuerda que si quieres calcular la componente en X de una cantidad vectorial, tienes que multiplicar la magnitud de esa cantidad vectorial por el coseno del ángulo que se nos esté indicando. Y en dado caso de que quisieras calcular la componente en Y, tendrías que multiplicar esa misma magnitud, pero ahora por el seno del mismo ángulo que ya vimos anteriormente. Ahora que conoces las fórmulas, vamos a pasar a la solución, iniciando con el cálculo de la componente en X de esta cantidad vectorial. De acuerdo a esta fórmula, tendríamos que multiplicar la magnitud de la cantidad vectorial. Pero ¿cuál es esa magnitud de este dato? Recuerda que la magnitud se compone de un número y de una unidad, por lo que estos 500 newtons son lo que sería nuestra magnitud. Así que esos 500 newtons los vamos a sustituir aquí en nuestra fórmula y vamos a multiplicarlos por el coseno del ángulo, que aquí es más que evidente que serían 40 grados. Una recomendación que yo te puedo realizar de manera muy personal es que primero calcules el coseno de 40 y luego lo multipliques por los 500 newtons. Sin olvidar que tu calculadora tiene que estar configurada en DEC. Para esto te va a aparecer una letra D de dedo mayúscula en la parte superior de tu pantalla. Si está correctamente configurada, al calcular el coseno de 40 te debe de dar como resultado 0.766. Y esto es lo que vamos a multiplicar por la magnitud de nuestra cantidad vectorial, que para este ejercicio serían 500 newtons. Al efectuar esta multiplicación, nos dio como resultado 383 newtons para la componente en X, así como lo hemos expresado aquí. Ya teniendo esta primer parte resuelta de este ejercicio, vamos a calcular ahora la componente en Y, en la cual se nos dice que vamos a multiplicar la magnitud de esa cantidad vectorial. ¿Cuál sería? Como estamos hablando de la misma cantidad vectorial, pues ya dijimos que nuestra magnitud son 500 newtons y eso lo multiplicaríamos por el seno del ángulo, que serían 40 grados. Una vez más, te invito a que primero calcules el seno de 40 y luego realices esta multiplicación. A manera de conclusión de este ejercicio, tenemos que si quieres calcular la componente en X de una cantidad vectorial, tendrías que multiplicar su magnitud por el coseno de su ángulo. Y si fuera la componente Y, tendrías que multiplicar esa misma magnitud, pero ahora por el seno del ángulo. Agradeciendo por tu atención, me despido de ti, quedando al pendiente de cualquier duda que me puedas compartir aquí por medio de los comentarios de este video. Gracias y que tengas un excelente día.